Cuánta misericordia tiene Dios con nosotros. La verdad es que su bondad es maravillosa, es excelsa. Pues hoy vamos a abordar un tema que yo creo que puede brindarnos mucha luz y mucha bondad de parte de Dios. Quisiera que pudiéramos leer juntos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir del versículo 1. Para colocarnos un poquito en el contexto histórico de lo que vamos a estar leyendo, eh, el pueblo de Israel fue llevado cautivo a lo que era el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor conquista el reino de Israel y el reino de Judá y lleva cautivos a un buen número de personalidades, de gente importante de Judá, y solamente deja en la ciudad a las personas más pobres. Se lleva a lo mejor de lo mejor dentro de la perspectiva babilónica. Vale la pena mencionar que para el rey Nabucodonosor, eh, las naciones que él conquistaba debían aportar el mejor recurso humano que tuviera. Él no quería a cualquier persona, él quería que las mejores personas fueran llevadas a su tierra. Él no quería mantener pobres, él no quería sustentar a personas de bajos recursos, sino que Nabucodonosor deseaba tener y contar con lo mejor de lo mejor, con lo mejor que tuviera el pueblo de Judá, y se lleva a un gran número de personajes, de personas, de eruditos, de teólogos judíos, se los lleva cautivos a Babilonia. Entonces, cuando llegan este número importante de personajes a Babilonia, pues básicamente Nabucodonosor les dice, pues aquí están mis tierras y acomódense y hagan lo mejor que puedan, porque bueno, pues ya son parte de Babilonia, ya son parte de esta zona de Mesopotamia tan importante en aquella época. Entonces, entre las personalidades, entre las personas que iban o que fueron cautivos a la zona de Mesopotamia, iba este hombre, Ezequiel. Él era un sacerdote judío que ministraba a Dios, ¿sí? Entre este gran número de personalidades, iba también el que ahorita vamos a estar leyendo, Ezequiel. Ezequiel, te repito, era un sacerdote que ministraba a Dios. Y cuando llegan a Babilonia, pues ellos se sienten fuera de su contexto, fuera de su lugar, y empiezan a buscar dónde poder acomodarse, literalmente. Y Ezequiel encontró mucha paz, mucha tranquilidad, yéndose seguido a la ribera del río. Y ahí tuvo una serie de visiones proféticas el profeta Ezequiel, y vamos a leer una de estas visiones que Dios le otorgó a este profeta y que habla acerca del estado que guarda el pueblo de Israel delante de los ojos de Dios, y no solo de los ojos de Dios, sino también de los ojos de todo el mundo. Porque para este momento, el mundo conocido del Medio Oriente eh, veía con burla, con escarnio, como quien se lo merecía al pueblo de Israel que fue deportado, que fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? O sea, la gente vecina a Israel
se burlaba de Israel y decía, mira cómo le fue. Mira cómo le fue por estar 2 años la ciudad sitiada. Porque efectivamente, en lugar de haberse rendido, el rey y los que con él estaban decidieron hacerle frente a Nabucodonosor. Y creyeron que podrían expulsar de sus territorios al inmenso ejército del rey babilónico. Y lo único que lograron es que los mataran de hambre. Lo que hizo el rey fue, literalmente, el rey Nabucodonosor, sitiar Jerusalén y no permitir que pasara ningún alimento, ni que pasara agua al interior de la ciudad amurallada, ¿sí? Porque Jerusalén tenía murallas a su alrededor y no permitía que ningún alimento ni nada de líquido pudiera pasar a la ciudad. Gracias a Dios, Jerusalén en aquella época contaba con una serie de túneles subterráneos de agua, y eso ayudó en buena medida que pudieran sobrellevar un poquito mejor el tema de la hidratación. Sin embargo, la comida a los 2 años fue terrible. A los 2 años Jerusalén se vio completamente sumergida en la hambruna, de tal manera que los propios moradores, si veían a una persona que había fallecido, buscaban la manera de llevarse su carne para comerla. O sea, hubo canibalismo en ese momento por la gran hambruna a la que fue sometido el pueblo de Dios dentro del propio Jerusalén, ¿sí? O sea, había una gran hambruna, una gran hambre dentro de las propias murallas por la necedad del rey de Judea, que pensó que podría hacerle frente a Nabucodonosor. Finalmente se lleva a los cautivos, entre ellos va Ezequiel, y en este momento que vamos a leer, está Ezequiel orando, y Dios le muestra una visión. Y dice Ezequiel, versículo 1 en adelante: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. No pareciera una bonita visión, ¿verdad? De hecho no lo era. Él está tranquilamente, no sabemos en qué parte, pero está tranquilamente. Normalmente le gustaba orar a la orilla del río, porque varias de las visiones que tiene están durante su periodo de estancia al lado del río. Y en este momento dice que la mano de Jehová vino sobre él, o sea, él se sintió en la presencia de Dios, pudo percibir que Dios estaba ahí en ese momento con él, y de repente lo lleva en el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos. Normalmente, cuando hablamos de un valle, los valles son lugares con abundante vegetación, porque por lo regular las montañas que están alrededor de los valles, la inercia hace que todo lo que es la hidrología de estos lugares, su curso sea hacia los valles, ¿sí? El curso del agua sea hacia los valles. Habitualmente un valle se entiende que está al fondo de ese valle con algún tipo de agua, con algún tipo de cuenca, ríos, etcétera. Pero aquí vemos que en ese valle, en lugar de haber agua, había un tremendo desierto, una mortandad impresionante, ¿sí? La Escritura nos dice que ese valle era un valle de huesos secos, ¿sí? Esto podríamos aplicarlo hoy en día a una iglesia o congregación, un lugar que debería de ser un espacio, un área, un grupo de personas que tuvieran vida y que estuvieran bebiendo agua viva que viene descendiendo desde las montañas y llenando de vida todo por donde pasa, ¿sí? Una congregación, una iglesia bien puede representar este valle. Sin embargo, este valle
en lo particular está lleno de personas muertas, ¿sí? En lugar de que sea un valle lleno de vida, como debía de serlo, es un valle lleno de personas muertas. Y los huesos están ahí secos. Versículo número 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Vale la pena decir que para un sacerdote pasar por donde hay muertos, por donde hay huesos, era una cosa inmunda, era una cosa de que iba a perder o podría perder su santidad porque se topaba con algo, con muerte, con inmundicia. La gente en aquella época veía a los muertos, particularmente los sacerdotes, y pensaban en ellos como seres que estaban inmundos, y por lo tanto el acercarse a un muerto para un sacerdote era un acto contrario a la voluntad de Dios. Perdían su santidad, ellos lo veían de esa manera. Se topaban con alguien que podía transmitirles maldad o que podían transmitirles inmundicia, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que el Dios lo lleva a que camine cerca de los huesos secos, y así como que diría, y el sacerdote ahí, ¿no? O sea, ¿qué estará pensando en ese momento Ezequiel? Que está viendo, que lo está acercando a un valle lleno de inmundicia, porque están los huesos secos. Y un sacerdote no se acercaba a un difunto. ¿Sí lo entendemos? O sea, era un acto contrario a lo que Ezequiel, como sacerdote, hubiera hecho de manera normal. Pero Dios provoca que camine entre esos huesos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por ciertos secos en gran manera. ¿Sí? Este es un valle de muertos, no es un valle de vivos. Es un lugar donde no hay vida, a pesar de que naturalmente debería de haber vida, porque hay valle, hay un lugar donde se puede acumular el agua que desciende de las montañas. Lo natural sería que tuviera vida, pero no la tiene. Por el contrario, tiene huesos secos en gran manera. Yo no me puedo imaginar, aunque lo intento, el asombro de este hombre, de Ezequiel, de mirar en un valle amplio, un valle con todas las capacidades necesarias para poder brindar vida, lleno de difuntos. ¿Sí me explico? O sea, imagínate el impacto que debió haber sido para el profeta ir a un lugar que tiene las condiciones para tener vida, pero está lleno de personas muertas, de huesos, ya ni siquiera personas, huesos, ya están en los huesos. O sea, eso significa que llevaba ya mucho tiempo esas personas de no tener vida, de tal manera que ya estaban secos, ¿sí? Continúa diciendo la escritura, versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Digo, siendo humanos, la respuesta lógica sería, pues no. O sea, ninguna persona que ya esté en los huesos, pues tiene vida. Ni siquiera tiene la capacidad o los elementos o los órganos necesarios para poder tener vida. No le funcionaría su organismo porque solamente está el sistema óseo y además seco en gran manera. O sea, no estamos hablando de una posibilidad remota, sino de una completa imposibilidad de que hubiera vida en esas personas. Y eso que estaban en un lugar propicio para que hubiera vida, para que esas personas tuvieran una vida correcta, una vida con Dios. Sin embargo, no la tienen. Esto que estamos leyendo se puede hoy en día aplicar y comparar a una congregación, a una iglesia, donde pudieran tenerse todas las condiciones necesarias para que las personas que ahí asisten tengan vida,
pero resulta que no la tienen, o están llenos de huesos secos hoy en día. Sí, sí. Entonces, de ahí se derivan muchas expresiones de la gente que nos rodea diciendo, no, pues yo para ser así, pues mejor me la sigo, ¿no? O sea, entre los muertos que están ahí en el valle, a los muertos que están fuera del valle, pues con permiso, ¿no? Mejor me salgo y me voy fuera del valle porque no hay vida ni afuera ni adentro. Y tienen razón, no hay vida ni afuera ni adentro. En ese sentido, les damos la razón. Sin embargo, Dios hace cosas maravillosas con los que se atreven a estar dentro del valle. ¿Sí? Con esas personas que sí es cierto, huesos secos en gran manera hay. Personas que en verdad no les interesa caminar con Dios. Personas que asisten por asistir o que ya se volvió un ritual, porque recordemos que los judíos, que es aquí la aplicación que la Escritura le da, los judíos sí iban a la sinagoga, los judíos sí conocían las leyes de Moisés, los judíos sí repetían continuamente los versículos de la Torá, o sea, eran personas con una vida moral muy cercana a la vida de la religión. Eran personas religiosas. Por esa razón digo, es como si fuéramos hoy a la iglesia. Y hay personas religiosas, pero son huesos secos. Aunque tengan todas las condiciones para poder tener vida, son huesos secos. No tienen la vida que Dios les va a dar a estas personas en este valle. Dice la Escritura que le pregunta Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Se dará lo imposible? ¿Será viable que en medio de tanta mortandad, de tantas malas decisiones, de tantas caídas, de tantas cosas que vemos que suceden dentro de las iglesias, fuera de las iglesias y en todos lados, ¿será posible que haya vida? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta, pues obviamente, sin poder tener una respuesta lógica, le dice, tú lo sabes, Señor. O sea, pues yo quién soy para poder opinar acerca de esto. Eres tú quien lo sabes. Y entonces sucede que Dios toma la decisión, no las personas muertas ahí, sino Dios toma una decisión y les dice, versículo número 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Primera pregunta, ¿unos huesos tienen oídos? No tienen oídos. O sea, no tienen las capacidades auditivas que nosotros sí tenemos. Unos huesos no las tienen. Entonces, ¿cómo va a escuchar un hueso? Una persona muerta, ¿cómo le va a hacer para escuchar? Ahí es donde entra algo que se llama gracia y poder de Dios. Donde lo imposible se vuelve posible. De donde ya te dieron por perdido, por muerto, ya te dijeron tú ya eres escoria de la sociedad, tú ya no sirves para nada, ya te expulsaron, ya te dieron de baja con deshonra, etcétera. O sea, eres lo peor de lo peor, o sea, un muerto social, un muerto para ti mismo, porque a veces uno mismo se considera a sí mismo y dice, no, pues si la sociedad ya me echó fuera, pues yo también ya no tengo ninguna ventaja, ni tengo nada por qué vivir. Y entonces uno también puede asumir esta posición de decir, ni la sociedad ni yo me considero que tenga un gramo de posibilidad o de vida, ¿sí? Y entonces, pues obviamente nadie pensaría que tú serías alguien a quien Dios escogería, ¿verdad? Sin embargo, Dios sí lo hace así. Mientras que las sociedades, mientras que las personas dicen, no, fulano de tal jamás va a cambiar. Está sentenciado a ser lo que siempre ha sido, un fracasado, una persona llena de amarguras, una persona desdichada. Y así la sociedad ya calificó y descalificó
hoy en día a muchísima gente. La buena noticia es que lo que el mundo y la sociedad descalifica, Dios lo puede volver y dar vida a esas personas. Y son esas personas las que están en el valle de huesos secos. ¿Sí me doy a entender? O sea, no somos los mejores los que estamos aquí. No somos las personas con mayor éxito, ni las personas con mayor dignidad moral. No somos los que somos aquí. Estamos aquí lo último, lo desechado, lo peor, lo que el mundo hubiera dicho, está sentenciado a muerte. No puede caminar con nadie. No somos los mejores los que necesitamos ayuda. Somos los peores los que necesitamos ser transformados. Y la buena noticia es que Dios lo va a hacer. Y entonces le dice, ¿vivirán estos huesos? Pues tú lo sabes, Señor. Pues la sentencia parecería que no, ¿verdad? Ya todo el mundo me descalificó. Soy el fracasado, el loser, ¿no? Como dicen hoy los chavos. Es un fracaso, los perdidos. Bueno, gracias a Dios que Él no tiene la misma opinión que el resto de la sociedad, ni siquiera que nosotros mismos. Porque nosotros también ya nos dimos por descontados. Pero Él tiene algo que decirte esta mañana. Y eso es lo que desea hacer sobre tu vida. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. Esta palabra no es para las personas que ya tienen vida. Es para las personas que ya se sienten o han vivido en un estado de sequedad absoluta. Que simple y sencillamente nada les sale bien, ya todo el mundo los desechó, la esposa los abandonó, el esposo las abandonó, ya están absolutamente derrotados, ya no tienen ninguna motivación real. O sea, están como muertos, caminan más como zombies, ¿sí? O sea, van, sí chambean, pero pues es porque tenemos que chambearle, ¿no? Pero no es que tenga mucho ánimo y se levantan todas las mañanas esperando a ver si me va bien. O sea, ya se levantan derrotadas las personas. A ver qué pasa en el día, a ver si algo se compone. Y en ese estado de mortandad es en la cual Dios dice, ahí es cuando yo entro. No cuando todo te va bien, porque cuando todo te va bien te olvidas de Dios, ¿eh? No, cuando todo está en absoluta crisis, cuando ya todo se vino abajo y hay pedazos de mis pensamientos, de mis anhelos rotos así por todos lados, esparcidos, en ese momento es que Dios hace la mayor obra que puede existir. Viene a darte una vida distinta a lo que tú tenías planeado, a las malas decisiones que venías tomando. Te da una oportunidad distinta. Y dice la Escritura, así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que hace Dios con personas que no valen para nadie? Que están muertos para el mundo y sus alrededores, para sus familias. Les da vida, les cambia las cosas. Comienza una etapa diferente. ¿Sí? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Para que Dios haga una obra en ti y en mí, necesitamos llegar a este punto de decir, no tengo nada. No hay nada bueno que yo pueda ofrecerle a mi familia. Les he ofrecido puros problemas. Les he ofrecido pura falsedad, pura hipocresía. No tengo nada que ofrecerle a la gente de mi trabajo. Voy y pues ya me sé cómo tengo que trabajar, pero nada novedoso surge de mí. Pareciera que hay cero estímulo, cero motivación. No hay motivos para vivir.
Para poder escuchar la voz de Dios, solamente quienes somos huesos secos podemos escucharla. Si tú tienes la idea de que algo bueno tienes en tu vida, no vas a escuchar. Pero si tú ya estás derrotado, si tú estás aplastado por esta sociedad, ya te calificaron y te descalificaron y ya te hicieron pedazos y trizas, ya no vales nada, ahí es donde Dios te va a dar vida y lo vas a poder escuchar. Y si tú estás hoy en un contexto así, estarás escuchando a Dios llamándote. Estarás escuchando a Dios refiriéndose a ti de manera personal. Continúa diciendo la Escritura: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, estas personas muertas van a vivir y van a saber por quién viven, por Dios. Y van a saber, si hoy estoy vivo, no se lo debo a mi capacidad, se lo debo a mi Dios. Si hoy puedo dar una opinión, si hoy puedo hacer algo atinado, no se lo debo a nadie más, sino única y exclusivamente a Dios. Estas personas van a saber que estaban muertos y que Dios les devolvió la vida. Y no hay ni habrá poder en el mundo que les haga cambiar de opinión. Muerto estaba y ahora vivo por la gracia de Dios. Sí. Versículo 7. Aunque sonara extraño lo que le pedía a Dios al profeta, se anima a hacerlo. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido, y mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué sucedió? Comenzó Dios a devolverles la vida. Comenzó Dios a trabajar y les hizo que se juntaran sus huesos, y les hizo que hubiera tendones y que hubiera carne, ¿sí? Y ahora ya se veían como seres humanos, pero todavía no tenían espíritu en ellos. Es decir, tenían todo ya para vivir, ahora sí, pero aún les faltaba algo. Y este es un punto bien importante en cualquier persona que decide comenzar a escuchar la palabra de Dios y que comienza a tener ese anhelo de transformar, de volver a empezar. Dios va a tratar con cada uno y lo va a llevar al punto de decir: estarías listo para vivir, solo te falta una cosa: mi espíritu. Hasta este punto, el valle había cambiado. Ya no veías un valle de huesos secos. Ahora veías un valle con personas, con cuerpos sobre sus pies, pero no tenían vida. Ya los veías con forma, ya se les formaron sus cachetitos, su pelito, sus manitas, ya tenían sus tendones ahí, o sea, ya podían tener movilidad. Bien podemos decir, arrepentidos estaban, pero todavía les faltaba una cosa. Y eso es lo que va a dar vida a cualquier persona que verdaderamente va a caminar con Dios, el Espíritu de Dios. No puede existir un ser humano que quiera relacionarse con Dios sin su espíritu. No puede existir. Puede tener las mejores intenciones, puede tener la mejor moral, pero sin el Espíritu de Dios
esa persona no tendrá vida realmente. Dice la Escritura: y profeticé como me había mandado, y entró en ellos, y entró en espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Entra el espíritu del hombre, quiero aclarar aquí, todavía no es el espíritu de Dios, aquí es Dios les devuelve el espíritu. Y esto nos lleva a una verdad que los tanatólogos, la gente que se dedica a estudiar los momentos finales de la vida de las personas, o que son observadores de las etapas finales de la gente, hay un momento en el cual no solamente la persona pierde su capacidad de bombear sangre, o sea, hay momentos en los cuales a lo mejor el corazón se detiene y ya no bombea sangre, dice uno, ya se murió. No, la ciencia ha demostrado que aunque el corazón se detenga, el cerebro todavía tarda algunos minutos en morir, ¿sí? Aunque el corazón se haya detenido. Por eso van los médicos de inmediato con estas, que parecen ¿cómo se llama? Paletas de estas que usan los albañiles, ¿no? Y les ponen choques eléctricos, porque lo que necesitan es que continúe bombeando sangre. Pero el cerebro todavía retiene un poco de energía, y entonces no muere en el momento en que se detiene el corazón. Cuando oficialmente los doctores dan por muerto a una persona es cuando se detiene, cuando deja de haber funcionalidad en su cerebro. Aunque otros órganos se puedan detener, cuando deja de haber funciones cerebrales es cuando los médicos decretan que esa persona murió. ¿Sí? Ok. El espíritu de Dios, no el espíritu que Dios le da al hombre, es la manera correcta de decirlo, el espíritu que tú y yo tenemos, que todos los seres humanos, aunque no vayan ni crean en Dios, tienen un espíritu. Es el espíritu del ser humano. Dios transmitió, cuando formó al hombre, le concede algo llamado espíritu. ¿Sí? Cuando el espíritu del hombre se separa del hombre, es cuando realmente la persona fallece. Y es cuando pierde sus capacidades cognitivas, su cerebro se apaga el switch. Sí. Entonces Dios les otorga nuevamente este espíritu del hombre. Y entonces se ponen sobre sus pies y ahora sí son como personas que ya pudieran caminar, que son autónomas, que ya pueden hacer cosas, pero no tienen la capacidad todavía de poder obedecer a Dios. Es decir, solamente tienen la capacidad de tener vida, como cualquier persona, pero no tienen en este momento estos huesos, o ya no son huesos, sino estas personas, este gran ejército de personas, no tiene la capacidad de poder obedecer a Dios. Todo esto pasa dentro de una congregación, amado. Pasa una persona de estar en los huesos secos, derrotado así, y Dios le otorga vida. Y va uniendo sus huesos, y va cobrando ánimo, y va empezando a entender cosas, y la persona comienza a ver a Dios, y comienza a pensar en Dios, y empieza a aparecer Dios en sus vidas y en sus corazones como antes no lo hacía. Años y años solamente se decían a Dios, por decirlo, porque era parte del lenguaje nada más, ¿no? Pero ya cuando empieza a ser consciente Dios en la vida de una persona, es que entra espíritu en ellos y pueden ser utilizados por Dios para su obra, pero todavía no son capaces de obedecerle. Solamente cuando entra el Espíritu de Dios en una persona es que Él capacita a ese ser humano para poder ser obediente, para tener vida en Dios. ¿Sí me doy a entender, amados? Hasta este momento ya la persona tiene todo lo necesario para poder vivir. Ya está arrepentido, ya tiene frutos dignos de arrepentimiento, ya tiene una vida de verdad que quiere servir a Dios,
pero le es imposible, porque necesita el Espíritu de Cristo. No hay otra manera de poder seguir a Dios si no es por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, en este momento, las personas ya tienen las condiciones necesarias para poder obedecer, para poder seguir, para poder vivir, pero todavía no lo están. ¿Qué sucede? Dice aquí la Escritura: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta es la opinión que tenían estas personas. Por eso los compara a un valle de huesos secos. Sí, o sea, porque las opiniones de quienes quieren caminar y no pueden y desean, pero algo se les complica y se les atora, y es esta: no puedo, no tengo esperanza, ya mi esperanza pereció, nuestros huesos se secaron, ya no tengo ánimo, ya no tengo fuerza, no tengo aliento de seguir adelante, ya para qué vivo. Y entonces hasta pensamientos suicidas pueden aparecer en ese momento. No tienen ganas, no tienen aliento, no tienen ánimo, se sienten derrotados. Pero mira el cambio que ya originó Dios en esas personas. Les promete cambiarlos. Dios te promete cambiarte. Sí, Dios desea provocar un cambio en ti tan impresionante que solamente Él es capaz de hacer. Tú ya has intentado de distintas maneras buscar cambios. Estoy convencido de ello porque todos lo hemos intentado. Yo lo intenté, muchas personas han intentado cambiar y hemos fracasado en el intento. Porque no podemos si no es a través de Dios. Si no es a través de su misericordia y su buena voluntad, ninguna persona puede cambiar realmente. Sí, se pueden corregir cosas, eso no cabe la menor duda. He visto personas que corrigen cosas, que cambian algunos aspectos en su vida, de eso no me cabe la menor duda, pero no son capaces, aunque cambien muchas cosas, de poder seguir las pisadas de Cristo, las pisadas de Dios. Dice el versículo número 12: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Sepultado, sin ánimo, derrotado, incapacitado, con un montón de conocimiento, pero sin vida. Y luego dice el versículo 14, y pondré mi espíritu. Ya ellos tenían espíritu, ¿cierto? Pero no eran capaces de obedecer a Dios. Así muchas personas están continuamente cayendo en malas decisiones. Y están conscientes de que están cayendo en malas decisiones y lo vuelven a hacer. Y están conscientes de que están y lo vuelven a hacer. Y lo vuelven a hacer. Es que se necesita el Espíritu de Jehová para que todo cambie realmente. Aunque la persona tenga una conciencia de lo que está mal, no va a poder dejar de hacer lo malo a menos que el Espíritu de Dios entre en su vida y lo transforme absolutamente. ¿Sí? Una persona puede estar viviendo arrepentido de todo lo que ha hecho y de lo que sigue a veces cayendo, y necesita el Espíritu de Dios para que todas las cosas verdaderamente sean transformadas. Por eso dice aquí, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Que no ya estaban vivos? Sí, ya estaban vivos, pero seguían sepultados. O sea, seguían sin la capacidad de poder obedecer, de poder disfrutar de la misericordia, de la gracia, de la abundancia
de vida que Dios ofrece. Sí, ya estaban vivos, tenían todo para poder vivir, pero les faltaba una cosa: el Espíritu de Dios en sus corazones. Ya tenían todo lo demás. Y dice Dios: voy a abrir vuestras sepulturas. O sea, se van a abrir las puertas para que pueda haber cambios. ¡Ay, qué bueno! Dios nos va a convocar a salir fuera de esas sepulturas. Lo está haciendo. ¡Qué bueno! Pero falta todavía. ¿Qué falta? ¿Que no solamente salir de mi sepultura? No nada más se trata de hacer frutos dignos de arrepentimiento, sí, pero todavía falta. Eso que falta es el Espíritu de Dios en tu vida. Él es el que se asegura de que haya un cambio en tu carácter. Él es el que se asegura de que sus frutos comiencen a aparecer en tu corazón. Es Él, no nosotros. Nosotros no podemos crear amor como el que Dios da. Nosotros no podemos tener gozo como el gozo que Dios da. Nosotros no podemos tener la paz que Dios da, la paciencia que Dios da, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. El fruto del Espíritu no lo podemos fomentar por nosotros mismos. No podemos, por mucho que querramos, añadir un codo a nuestra estatura. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y la buena noticia es que Dios ya decidió darnos su Espíritu. No lo tenemos que convencer, ¿eh? No tenemos nada para convencerlo, no lo podemos catafixiar por algo. Él ya decidió darlo porque quiere tu obediencia, porque te ama, porque no estás solo, no estás sola. Él desea brindarte su Espíritu Santo. Sí. Él desea que pases de la posibilidad de obedecer y de tener vida a tener vida y caminar con Él. Eso desea Dios para ti. Entonces, sí es bien importante que podamos entender. A lo mejor tú dices: es que yo ya cambié esto, ya cambié aquello, ya. Bendito sea Dios. De verdad, eso es que Dios ya abrió la sepultura. Esas son excelentes noticias, pero todavía no llegas a lo que realmente vale oro, que es tener el Espíritu y comenzar una vida con el Espíritu Santo. Todavía no. Sí, ya tienes frutos de arrepentimiento, no te quedes ahí. No creas que eso es todo, no lo veas así. No vayas a pensar por un momento que porque ahora estás dejando de hacer cosas malas, ya estás del otro lado. No. Te falta el Espíritu. Él es el sello. Él es la garantía de que estaremos en el reino de los cielos. Porque es quien nos hace brillar a Cristo y nos recordará todas las cosas que Él ha enseñado. Lo necesitamos. El valle de huesos secos ahora ya no era un valle de huesos, era un valle de personas vivas, pero que necesitaban al Espíritu. Así hay muchas iglesias hoy en día que están llenas de personas que pueden sí ya tener vida. Ya viven arrepentidos, ya viven llenos de frutos dignos de arrepentimiento, ya corrigieron esto, ya enderezaron la nave en esto, aquello, ya enderecé el volante aquí, allá, pero todavía falta algo. No te quedes ahí. Hay aún más de parte de Dios. La vida en el Espíritu es la vida que transforma, que nos hace uno con el Padre, que nos permite entender la gran misericordia de Dios por personas que no valíamos la pena. Ahí es donde entra la obra del Espíritu. Qué bueno que ya has hecho cambios, nadie te quita eso. Esa es obra de Dios, de hecho. Sí, o sea, el tener vida, el que tus huesecitos se hayan empezado a juntar y hayas empezado a entender cosas, bendito sea Dios. Pero todavía no llega el momento en el cual te encuentras con el Espíritu. Aquí la pregunta sería: ¿quieres? ¿Te gustaría pasar de tener vida a tener vida espiritual? ¿A tener una relación con el Espíritu? Porque sí, no me cabe la menor duda que muchas personas que asisten hoy a templos, a iglesias, tienen conocimiento, ya caminan en ciertas cosas, alaban a Dios, levantan las manos, aplauden, hacen esto. O sea,
conocen Biblia, tienen buena doctrina, lo que quieras, tienen todo. Pero una cosa les hace falta: que Dios derrame el Espíritu en sus vidas. Y eso generaría el cambio más grande que te puedas imaginar. Porque hasta ahora has batallado en tus fuerzas, ¿a poco no? Has estado diciendo, es que yo me esfuerzo tanto, estoy todo el tiempo pensando, no debo de hacer esto, no debo de hacer esto, no debo de hacer esto. Y vas y lo haces. Y después dices, pero si me estoy diciendo a mí mismo, no quiero. ¿Por qué me derrota mi deseo? ¿Por qué me derrota mi pasión? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no me puedo mantener? Una sola cosa: el Espíritu. Y es proporcionado por Dios. Qué bueno que ya tengas todo lo demás, pero necesitas una cosa más: al Espíritu Santo. Él es el único que puede guiarnos y darnos la capacidad de poder vencer aquello que hasta ahora no estás logrando vencer. No sé si hasta ahorita me estoy dando a entender a más. Lo necesitamos. Necesitamos que algo suceda distinto a lo que ya conocemos, a todo lo que ya sabemos. Continúa diciendo la Escritura, versículo 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué va a pasar? Y os haré ¿qué? Reposar. Todo ese esfuerzo que has estado duro y ahora me voy a hacer para acá, y ahora me voy a hacer para allá, y ahora quiero corregir esto, todo eso que has venido todo el tiempo tratando de esforzarte, echándole ganas aquí y allá, se termina. Ahora las cosas van a ser naturales. No vas a tener líos en poder caminar como a Dios le agrada. De manera natural lo vas a poder hacer. Y vas a reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Qué importante es poder entender este cambio que Dios te ofrece. Un cambio que no tiene que ver con solamente conocer más de Dios, sino que tiene que ver con conocer a Dios. Porque mucha gente quiere conocer más de Dios sin dejar de gobernar sus vidas, aunque sus vidas sean una catástrofe. ¿Sí me doy a entender? Puedes tener una vida catastrófica y decir solamente quiero conocer más de Dios. Está bien, pero Él no quiere que solamente conozcas más de Él, sino que lo conozcas a Él, que puedas tener una vida con Él, una comunión con Él. ¿De acuerdo? Y la Escritura nos enseña cómo llegar a ese punto. Y lo que a continuación vamos a leer en el libro del profeta Isaías nos va a explicar la Escritura cómo llegar a ese punto, cómo llegar a ese momento tan especial y qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en la vida del Espíritu. Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Desde el 21 podemos leer. Dice la Escritura: proclamad y hacedlos acercarse. Este es un llamado y esta es una proclamación a que te acerques. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. O sea, en preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo le hago para entrar en esta vida del Espíritu? ¿Cómo le hago para que ya tengo vida, pero necesito y deseo realmente conocer a Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Dice, proclamad y hacedlos acercarse y entren en consulta. Es decir, comencemos a preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito?
Estamos acostumbrados nada más a escuchar, pero no a preguntar. ¿A poco no? Tú en la escuela vas, asistes a un salón y cuando dice el maestro, ¿quién tiene dudas? Nadie tiene dudas. Nada más están esperando que ya se acabe la clase para salirse. ¿Sí? Nadie quiere preguntar. Y lo que Dios dice es, haz las preguntas que necesitas. Dios pide que preguntemos, nos está pidiendo pregunta, consulta, haz lo que tengas que hacer. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus dudas? ¿En qué sientes que te está fallando? Entrada en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Nadie te va a responder como Él. Dios justo y salvador. ¿De qué te va a poner a salvo? De tus huesos secos. Y luego de que tus huesos secos estén a salvo, y ya tengas carne y tengas espíritu, de lo que te va a poner a salvo es de no poder obedecerlo, de no poder seguir sus caminos. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Qué hay que hacer? Versículo 22. Son un montón de cosas las que nos pides, un montón de requisitos. No, amados. Solo uno, lo dice este texto. Mirad a mí. Solo una acción nos pide Dios. No nos pide los 500, los 613 mandamientos del Antiguo Testamento. Una sola cosa nos está pidiendo, porque el Espíritu nos guiará en el resto de nuestro camino a vivir como a Dios le agrada. Una sola cosa te pide Dios. Mirad a mí. ¿Qué implica mirar? ¿Qué es tan difícil de poder prestar atención a algo en lo particular, a un objetivo particular? Mirad a mí no es ninguna acción más que prestar atención a Dios. Y lo que va a suceder si miramos a Él, y sed salvos. Una acción que ni siquiera es un gran esfuerzo, te va a poner a salvo, te va a provocar que el Espíritu de Dios venga sobre ti y te capacite para vivir la vida cristiana real y verdadera. Una sola acción, mirad a mí. Cuando dice Dios, mirad a mí, no significa que pongas tu atención en las iglesias. No nos dice eso. No nos dice presta atención a la religión, presta atención a los elocuentes predicadores. No nos dice eso. No me está pidiendo Dios que preste atención a otras cosas. Solamente una, mirad a mí. Pero está un poquito complicado, ¿no? Porque ¿dónde está? ¿A quién miro? ¿Para dónde volteo? En nuestro caso, es mirar a Cristo en la cruz. Es mirar a Jesús en la cruz. ¿Por qué murió? ¿Por qué teniendo tantas palabras de sabiduría que cambiaron al mundo, tuvo que morir? ¿Por qué solo 3 años y medio se dedicó a predicar? Porque necesitaba que su vida fuera a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Mira, Jesús fue el mejor maestro que puede existir y tener cualquier ser humano. Junto a él caminaban sus discípulos, o sea, convivían con él. Hoy en día ninguna persona que transmite conocimientos, por lo general, camina al lado de sus alumnos. Que sería lo ideal de un modelo de aprendizaje. Que en todo momento haya motivos para enseñar. Vas caminando y ves un árbol, vas caminando y ves una fuente, vas caminando.
todo el tiempo sería sumamente útil estar aprendiendo de todos los momentos, no solamente en un pizarrón y apuntando y dictando, ¿no? A ver, apunten detrás de mí, saquen sus cuadernos, etcétera. No hay maestro como Jesús, no lo hay. Y todo eso no era suficiente si no moría en la cruz. Siendo la persona cuya vida y conceptos y predicación ha cambiado al mundo y a miles de personas, no serviría de nada si no hubiera ido a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la cruz, es tanto el amor que vemos ahí que transforma nuestros corazones. No podemos seguir siendo igual cuando pensamos en un amor que se dio por personas que no valían la pena. Así de sencillo. No podemos pensar en Jesús como alguien X sin su sacrificio, porque su sacrificio ya lo valió mucho más allá de lo que nos imaginamos. Mirar a mí es preguntarle a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué moriste, Señor? O sea, pudiste haber enseñado mucho más. 20 años de tus enseñanzas, si 3 años y medio cambiaron al mundo, ahora imagínense 20. El doble. Vamos a pensar 7 años. No, el mundo sería mucho mejor. No. ¿Y sabes por qué no? Porque el corazón no cambia por el conocimiento. Tus actitudes, tu egoísmo, no cambia porque sepas mucho. Hay personas que, mis respetos, tienen maestrías, doctorados y podemos ponerles mucho conocimiento. Son eruditos, tipos genio, pero su carácter echa a perder todo lo que saben. Son personas arrogantes, no saben convivir, no saben ser empáticos con otros seres humanos. ¿De qué les sirve el conocimiento? O sea, y son formidables, son una biblioteca andando, ¿sí? Tú les preguntas de cualquier tema y cualquier tema te lo van a contestar como una clase. Pero su carácter, aguas. No tienen la más mínima gota de empatía, son arrogantes, soberbios, no te les puedes acercar mientras están fuera de su área de confort de clase, porque si no, es decir, no tiene que ver con el conocimiento, una actitud de un corazón correcto y que sea un corazón recto. Tiene que ver con un cambio desde adentro. No sé si hasta aquí me estoy dando a entender a más. No se trata de agregar conocimiento. Jesús hubiera podido transformar el mundo con todo el conocimiento que tenía, pero no hubiera cambiado el corazón a menos que hubiera muerto. Porque el hecho de que Jesús, siendo quien era, se sacrificara por amor a ti, te hace responsable de responder en una u otra manera. Porque si alguien, siendo como fue Jesús, se dio sabiendo que lo iban a matar, que iba a morir y de la manera que iba a morir, porque necesitaba que tu corazón fuera transformado, es porque lo que necesitamos es mirarlo a Él y solo a Él. Entonces dice Dios, mirad a mí y sed salvos solamente algunos. ¿Dice así? ¿Hasta dónde? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No existe ninguna deidad en toda la historia de la humanidad, ni dioses griegos, ni dioses egipcios, ni dioses romanos, ninguna deidad en la historia, pregúntale a cualquier antropólogo, no existe ningún Dios que se haya hecho humano y que después de hacerse humano hubiera muerto de la manera en que Jesús murió y resucitado el tercer día. No existe. No lo hay. A nadie se le hubiera ocurrido.
Ahí te demuestra que los dioses de las generaciones, de la historia, son creaciones humanas. Pero a nadie se le hubiera ocurrido a un Dios descendiendo del cielo, haciéndose hombre, muriendo de la peor manera que puede morir una persona, y al tercer día resucitar para regresar a su lugar. A nadie. No existe un registro semejante. En toda la historia de la humanidad no existe un registro semejante. Por eso podemos confiar en Él. Por eso podemos saber que podemos confiar en Él. Sí me doy a entender, amados. Entonces, ¿qué debo hacer para cambiar? ¿Cómo le hago? ¿Cuántas cosas? Porque la gente piensa en Dios y luego piensa en reglas y mandamientos. Piensa en Dios y dice, uy, no, son un montón de requisitos. No, amado, solo uno. Pregúntale por qué murió y mira la cruz. Su respuesta te va a transformar. Su respuesta te va a cambiar completamente. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Versículo 23. Por mí mismo hice juramento. No por otra persona, por mí mismo. O sea, esta palabra de Dios está cimentada sobre su veracidad. No va a cambiarla, porque Él es fiel a sí mismo. No va a cambiarla. De mi boca salió palabra en justicia. No tenemos mayor garantía que esta, amados. Y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Versículo 24, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Pero los que venimos a Él no seremos avergonzados. ¿Sí lo entendemos? Vale la pena mirar a la cruz. Vale la pena pensar en Dios. Él es el único que puede cambiarnos. Él es el único que puede llevarnos de los huesos secos a la vida transformada por su Espíritu. Y todo eso pasa dentro de un valle que está creado para dar vida. Que Dios nos conceda hacer ese valle donde todos los que estemos seamos llevados a esa vida en el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. ¿Qué tan difícil puede ser mirar? Lo que significa básicamente es que necesitas prestar atención. Eso es todo, prestar atención. Poner atención. Eso es mirar. Piensa en Jesús. Piensa en su sacrificio. En 3 años y medio cambió al mundo. Pero su sacrificio cambia tu corazón. ¿Deseas tener vida? ¿O quieres seguir siendo la misma persona de siempre? Gracias, Jesús.
hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota de su sangre dio. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Fue por mí, fue por ti, para perdonarnos. Fue por mí, fue por ti, para hacerte libre, libre para amar y para hacer el bien. Esta es la conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas. Mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, dueño de mi vida. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Padre, gracias porque nos trajiste. Gracias por tu Espíritu que está aquí, Señor. No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas, mas mi gloria
Bendito seas porque nos ayudas. Nos ayudas sin merecerlo, Señor. Nos das de tu paz, de tu amor, de tu gozo, Señor.